y seguimos en el gocho.com, y luego de los eventos del 3 de enero, cuando se produce el acto de magia y se llevan al infeliz del Bodo de Cúcuta y la desdentada de su mujer, hay una cantidad de sujetos que están haciendo fiesta. Todo el mundo señala a la huérfana, al conde del Furriel, al Colotordoc y 3 o 4 lavaperros más. Pero hace rato nombrábamos al ministro de Alimentación, que es uno de los mayores bandidos que aplican el terror sobre la ciudadanía. Pero ahora está este peluche. Este caso de estudio es el famoso Cíclope, el general Carlos Osorio, promoción 1985 del Ejército, de la Lucas Carvajal. Este pajarito que tiene más rayas que un tigre y que está en todo tipo de cargos, es el rey del oro y los diamantes en el arco minero, porque es el presidente de Minerven. Y este pajarraco no solo hace lo que le da la gana con los metales preciosos, sino que su negociación es directamente con el ELN y el Tren de Aragua. ¡Ay! Este genio. Y con esa cara de yo no fui, pero resulta que el tipo manda a sus anchas y es el propio Don Corleone. Claro, él no es Vito Corleone porque hoy tenemos a Vita. Ok, pero este bicho puede ser un capo regime como fuera Tessio o como fuera Luca Brazzi, porque de esa manera es que este sujeto manda y hace lo que le da la gana con el oro. Pero te tiene que revisar todas las industrias que dependen de este sujeto y manda en Bolívar como le da la gana y nadie le dice nada. Pues es importante desde esta tribuna hacerle saber al señor John Barrett que una cosa es que tiene un poco de villanos en Caracas y Maracay, sí, pero es que este villano está más lejos, porque este está en Oriente, pero allá donde está una de las mayores reservas de oro del mundo y donde están la mina de Guaniamo, que es la mina de los diamantes más grandes de récord del mundo. Hoy en día, este es el jefe, y era importante que lo viéramos, porque, insisto, a los bandidos hay que mostrarles la cara, para que no se nos vayan liso. Por otro lado, hoy el presidente Trump sigue en su tarea de resolver el problema de la paz. ¿Y por qué lo traemos a colación? Bueno, porque lo que pasa en Estados Unidos afecta a Venezuela, porque él vuelve a hablar hoy en una rueda de prensa y vuelve a hablar de Venezuela. Y casualmente nombra a la huérfana y dice, nos está yendo de perlas. ¿Por qué? Porque, insisto, el Pentágono tiene un plan que se está desarrollando en Venezuela y cuando ellos revisan los hitos, porque el problema de las 3 fases no es un problema de tiempo en la ejecución, es un problema de cumplir los hitos y esos se están desarrollando. Entonces el señor Trump dice que esta tipa le hace caso y además de eso, entonces en paralelo, la otra gran noticia para el señor Trump es que hoy en Irak designaron al primer ministro. ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, que la mayoría de habitantes en Irak son chiitas, igual que los iraníes. Tienen otra porción de sunitas que eran los que dependían de Saddam Hussein. Pero en medio de eso, ¿qué sucedió? Bueno, que los chiitas proiraníes pretendían meter a Nuri al-Maliki, ese sujeto que ya había sido primer ministro con Obama y con Bush, y que les tocó rasparlo porque no sirvió, porque su mal ejercicio fue lo que creó el ISIS. Entonces hoy fueron a una votación, le apretaron los tornillos y los chiitas iraquíes designaron al señor Ali al-Zaidi, un sujeto de 40 años, un hombre chiita, pero definitivamente anotado en la agenda maga. Y vuelve y juega el señor Trump y vuelve y les gana otra mano a los bandidos. Entonces, esto que estamos observando afecta para Venezuela, porque, insisto, en la medida en que se cuadra el mercado petrolero, porque el gran negocio del planeta es la energía,
Y nosotros tenemos energía potencial y vamos a tener energía si hacemos las cosas bien, y eso van a ser ingresos extraordinarios para el país. Pero en lo que tenemos que hacernos un planteamiento y recordar es que para poder crecer en Venezuela tenemos que tener propiedad. Y fíjese que ahí vimos otro tema del día que no podemos dejar pasar, es que aparece el presidente de la Bolsa de Valores de Caracas y se lanza una declaración y dice que la capitalización bursátil de las empresas venezolanas en la bolsa es de 22 billones de dólares. Y uno dice, ¿cómo es eso? Barajéamelo de nuevo. 22 billones de dólares. Que la gente no tiene idea cuánto es eso. Tarek que el Alzheimer se robó 25 billones de dólares. Pero la capitalización bursátil de las empresas venezolanas, cuando en la bolsa solo cotizan 34 empresas. Explícame cómo haces eso. Sobre todo porque de las 34 empresas, Cantv cotiza en la bolsa. Eso es del gobierno. Por lo tanto, las cifras y los balances son falsos. El Banco de Venezuela cotiza en la bolsa. Eso también es del gobierno. Y después tienes un montón de bancos que se forraron de plata haciéndole el favor al gobierno, pero que hoy usted dice, ¿y estos bancos tienen esa capitalización de qué? ¿De quién? ¿A quién le van a meter mentiras? ¿Y qué creen? ¿Que con ese argumento le van a tirar talco en la cara a los verdugos de Wall Street? Que eso sí saben lo que vale todo, porque eso sí tiene unos actuarios echando números y echando cuentas. Entonces nosotros nos vemos en Venezuela que queremos promover la inversión, pero por ejemplo en ninguna parte los grupos de poder en Venezuela, que puedan ser Fedecámaras y Conindustria, que son supuestamente las grandes burocracias que dirigen las empresas venezolanas, no están diciendo, por ejemplo, que ellos aspiran que las corporaciones que van a ser privatizadas puedan cotizar en la bolsa y que las empresas extranjeras que van a invertir en Venezuela hagan los respectivos joint ventures, los acuerdos de inversión, para que estas corporaciones coticen en Venezuela y el ahorro venezolano pueda participar. Nadie está hablando de invitar al ahorro venezolano a participar. ¿Y por qué sucede? Bueno, porque el ahorro venezolano en Venezuela no existe, porque estos tipos se lo robaron, porque lo poco que había de ahorro venezolano fue a guarecerse en economías del primer mundo y la gente agarró y se voló los cobres. Es más, el que voló menos se voló para Colombia, que tiene su devaluación y tal, pero tienen un mercado abierto. Pero esa es la realidad venezolana. Nosotros al día de hoy, fíjense, ¿cuál es la gran oferta? Un país que no tiene gente para trabajar, porque en los 9 millones de desterrados que nos fuimos, se fue el grueso de la mano de obra que se necesita a futuro. Pero para esto ya seguiremos en nuestro próximo segmento del Gocho.com.